Buenas noches, saludándolos en nuestra transmisión en vivo de orientación psicológica en línea. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente en nuestro encuentro de cada jueves y pues invitarlos a que en esta transmisión nos acompañen. Vamos a tocar un tema interesante como continuación de la semana pasada, que estuvimos hablando de cierres de ciclos de manera como introductoria, muy general. Hoy voy a tratar de enfocarme más aspectos más específicos en cuanto a lo que es el tema de cierre de ciclos, sobre todo en la cuestión de cómo se involucran las cuestiones afectivas cuando hay que cerrar ciclos. Y bueno, pues los invito a que se vayan conectando, que vayan por allí dejando lo que están haciendo y se conecten con nosotros para que nos acompañen en esta transmisión que vamos a tener. Es muy importante su participación, que inviten también a sus amistades para que nos acompañen, que queremos que cada vez sean más personas que estén en contacto con nosotros. La tecnología nos ayuda muchísimo y podemos estar conectados en cualquier punto, ¿verdad? Para que estar en esa comunicación. Eso es muy, muy padre, ¿no? Son las ventajas de los avances tecnológicos, que podemos estar en tiempo real comunicándonos y a través de esta transmisión poder también compartir cosas que puedan ser contenidos, que puedan ser de interés, pero sobre todo lo fundamental es que puedan ser de utilidad para ustedes. Son temas que en el día a día todos de alguna manera necesitamos tener como la información de cuestiones que a veces nos suceden y que no sabemos qué es, por qué pasa, cómo le hago, y que la intención de esta transmisión es eso, poderles orientar, darles una visión un poco más amplia respecto a estos temas. Y bueno, sin más preámbulo, pues los invito a que estén allí pendientes, ¿verdad? Si quieren tener sus palomitas para la transmisión, así como si fuera un cinito en casa, para hablar de este tema que, como les decía, viene a ser como una continuación de la semana anterior. Cierre de ciclos, ya decíamos la semana pasada, para las personas que no vieron el video o no han visto el video de cierre de ciclos. Cuando hablamos de un cierre de ciclos, estamos hablando de un proceso de vida, de experiencias que durante la vida vamos pasando por etapas y que bueno, esas etapas también tienen como su tiempo y su vigencia, y que en un momento dado esos ciclos, así como inician, se desarrollan y concluyen. Muchas ocasiones los ciclos concluyen para terminar. En general, hay veces que hay cierres de ciclos transitorios, es decir, es como un reacomodo de las circunstancias y continúa esa situación o esa relación, sin embargo, ya de una manera que sea más vigente, que sea más acorde, ¿sí? El día de hoy que vamos a hablar concretamente de lo que son los cierres de ciclos en aspectos afectivos, porque cuando hablamos de un ciclo de vida, tiene que ver con cuestiones cognitivas, que concretamente se refiere lo cognitivo a esas ideas, esos pensamientos o incluso esas creencias que tenemos en relación a algo. Entonces, cuando hay un cierre de ciclos, tiene que ver con todos esos pensamientos que se generan, con todas esas ideas, y tiene que ver también la cuestión afectiva. Cuando hay un cierre de ciclo, tiene mucha importancia qué emociones allí hay o cuáles son las emociones que vinculan a las personas o a la persona en ese ciclo. Es decir, qué tanto la emoción a la mejor de la alegría, del amor, está allí vinculada, ¿no? Para que se vea entremezclada la situación afectiva. Cuando hablo de cierres afectivos, no concretamente me estoy refiriendo a situaciones de relaciones de pareja, quiero aclarar, y de relaciones de parejas íntimas, sino a cualquier relación, aunque no sea de pareja. Puede ser una relación, por ejemplo, padres-hijos, una relación de amistad. Puede ser también incluso los cierres de ciclos que se entremezclan cuestiones afectivas. También pueden ser situaciones de duelos por fallecimiento, puede ser por cuestiones de trabajo, por cambio de residencia, en fin,
por cambio de una situación social o económica también, y puede estar entremezclado allí la cuestión afectiva. Y bueno, ¿de dónde surge eso? De la necesidad de cerrar ciclos. Por allí de la época de los 90, el psicólogo social Ari Brunten, él plantea la necesidad del ser humano de cerrar ciclos en el sentido de que eso le permite a las personas evolucionar, avanzar en la vida. Y bueno, cuando hay esa necesidad parte en primer lugar en cada persona de ese vínculo que haya. Es decir, si para la persona esa situación con la cual está llevándolo a cerrar un ciclo, tiene que ver qué tan importante es esa situación o esa relación, ¿sí? En eso radica que haya la necesidad o no haya la necesidad de cerrar ese ciclo. ¿Qué tan significativo es para la persona esa situación en específico? Ese sería como lo número uno, ¿no? ¿De dónde radica que tenga esa necesidad de cerrar ciclos? Porque no es como un requerimiento, sino que está en función de la necesidad de la persona de cerrar un ciclo. Entonces, está en función de ello. ¿Qué tan significativa es esta situación? ¿Qué tan significativa es esta relación? Como para que quiera cerrar ciclos. Un cierre de ciclos nos ayuda como a poder entender, a poder encontrar respuestas a situaciones que a lo mejor quedaron como volando, como allí un poco dispersas, no claras. Hagan de cuenta como si fuera armar un rompecabezas y necesitamos acomodar esas piezas para saber qué pasó y poder tener como el esquema completo. Y entonces sí, poder visualizarlo así, entenderlo, asimilarlo y poder seguir, ¿no? en nuestra vida, en las cosas que vengan. Entonces, radica en la importancia que le estemos dando a esa situación. Sucede que hay personas que tienen a veces como una mayor facilidad para cerrar ciclos, personas que en un momento dado no cierran ciclos nunca en su vida, o bien personas que tienen como una mayor facilidad para cerrar ciclos. Esto tiene que ver, por ejemplo, hablando de las personas que como que se brincan esa parte de cerrar ciclos, tiene que ver allí, algo de esto les mencionaba la semana pasada, tiene que ver con cuestiones aprendidas, con experiencias pasadas, con creencias, pero también tiene que ver con esa capacidad de toma de decisiones, tiene que ver, el cerrar un ciclo implica enfrentarte a algo, enfrentarte a la toma de decisiones y asumir la responsabilidad de esas decisiones. Entonces, sucede que las personas que optan por no cerrar ciclos, es decir, dejar las cosas así como sueltas, como volando, la persona que se va sin decir adiós, la persona que no se despide, la persona que no concluye algo en específico o lo va postergando y postergando, sucede que es como querer evadir el asumir esa responsabilidad. Cerrar un ciclo implica que a lo mejor seamos cuestionados, implica también a lo mejor sentimientos de culpa, el no querer enfrentar la culpa que genera el que cierre este ciclo, no querer enfrentar la crítica, el señalamiento, ¿verdad? Porque en el momento que toma una persona la decisión de cerrar un ciclo, es asumir esa responsabilidad de lo que está haciendo. Entonces tiene que ver con esa situación de culpas, de dificultad para tomar decisiones, tiene que ver también con cuestiones de autoestima, tiene que ver con no ser señalado o ser demasiado dependiente desde el punto de vista emocional, cómo impacta, o sea, cómo lo de afuera me puede impactar a tal grado que voy ahora sí que a dirigir mi actuar en función de lo que pase afuera. Explicado de otra manera más sencilla,
Es decir, no tengo una autonomía emocional a tal grado que lo que digan los demás me afecta tanto que opto por adherirme a lo que digan los demás, independientemente que en el fondo yo quiera otra cosa. Es decir, no tener como esa autonomía emocional para decidir en cuestiones. Entonces, el no cerrar un ciclo, entonces evito eso, ¿no? Me evito el ser cuestionado, me evito el sentir culpa, y muchas veces el no cerrar un ciclo no quiere decir, pareciera en algunas ocasiones, que es la decisión de la persona decir, bueno, lo dejo así, ¿no? No necesariamente a veces el lo dejo así es porque quiera estar en esa situación, simplemente que es por esas cuestiones que yo les mencionaba, tiene que ver con esa gran dificultad, ¿no? Cuando cerramos un ciclo, hay otro factor que influye mucho en tomar la iniciativa de cerrar un ciclo, de decir, esto ya no está vigente, esto ya no es funcional. Tiene que ver, por ejemplo, cuestiones de estrés. El cerrar un ciclo implica mucho estrés, mucha adrenalina, porque se generan cambios allí que van generando, pues a veces presiones, ¿no? Lo nuevo, sucede que lo nuevo muchas veces puede ser mejor. Sin embargo, hay un dicho por allí que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Entonces tiene que ver también con decir, pues mejor permanezco aquí, aunque esté consciente que esa situación no me gusta, no la quiero, no me siento bien. Sin embargo, me mantengo, ¿no?, en esa situación. Entonces genera ese tipo de cosas. Sucede que algunas personas, hay rasgos de personalidad que tienden más a facilitar en las personas el cerrar ciclos. Por ejemplo, las personas que son de rasgos un tanto rígidos, que son personas que están como mucho en el orden, en la organización, en cómo hacer las cosas, que hay como una baja tolerancia a la flexibilidad, una baja tolerancia a la incertidumbre, al cambio. Generalmente este tipo de personas se les va a dificultar el aceptar, ¿sí?, el no lograr cerrar un ciclo, es decir, como tener esa obsesión de cerrar el ciclo. Y esa misma obsesión de no lograr cerrar un ciclo genera, ahora sí, paradójicamente, entre más me preocupo de que no se cierre un ciclo, más me angustio y más dificulta la situación, ¿sí? Entonces tiene que ver con rasgos de personalidad. Una persona rígida, lineal, generalmente se va a angustiar mucho por tratar de acelerar ese cierre de ciclos, es decir, por de manera rápida querer encontrar esas piezas de rompecabezas que les mencionaba hace un rato, ¿no? Y poder encontrar respuestas rápido para que ese ciclo se cierre, porque si no, genera mucha angustia. Tiene que ver con un perfil un tanto controlador, un perfil rígido, de llevar a que las personas se angustien si no cierran un ciclo. Sin embargo, está como la otra parte, las personas que tienen como un rasgo como más flexible, más creativo, con más disposición a manejar como la ambigüedad, la incertidumbre, pueden manejar de mejor manera el que un ciclo a lo mejor no se logre cerrar, ¿sí? Que no se logre cerrar y que en un momento dado eso a la vez, curiosamente, les ayuda a cerrar ese ciclo, ¿sí? Esa flexibilidad, es decir, encontrar como caminos, hablándolo un poquito metafóricamente, encontrar diferentes caminos para que pueda yo identificar la pieza del rompecabezas que me falta, ¿sí? Siempre un pensamiento creativo va a ayudar a facilitar las cosas. Cuando somos lineales y mucho como hemisferio izquierdo, que es como la parte lógica y rígida, las cosas tienen que ser como en tiempo y forma. Cuando vemos las situaciones desde el lado como más creativo, más flexible, entonces podemos encontrar más alternativas y eso puede facilitar el que las personas
cierren un ciclo. Sucede que, por ejemplo, hay personas que tienen una gran facilidad para cerrar ciclos. Y esas personas que tienen esa gran facilidad, independientemente que sean creativas, son personas que generalmente tienen esa facilidad para tener como una visión más amplia, ¿sí? Yo diría aquí son personas que tienen ese rasgo en su personalidad de ser creativos, pero a la tercera potencia, ¿no? Hay como más allá, más apertura a tener una visión del mundo más amplia, y entonces eso les ayuda a apoyarse en diferentes cuestiones que les hace encontrar las respuestas que facilitan a ese cierre de ciclos. Por ejemplo, personas que se apoyan en cuestiones religiosas, en cuestiones existenciales, en cuestiones que tienen que ver con decir, bueno, pues esto quizás, o cuestiones filosóficas, ¿no? A lo mejor ya era su tiempo, a lo mejor así tenía que ser. Entonces eso facilita que cuando una persona tiene una visión más amplia del mundo y de las cosas, puede ser su pensamiento más flexible, más abierto, más lógico, y decir, bueno, esto lo pensaba de esta manera, pero puedo ampliar y pensar que pues no fue así. Entonces tiene que ver los rasgos de personalidad para esa facilidad o dificultad para cerrar un ciclo, o bien para evadir cerrar ciclos, ¿no? Hay personas que algunas situaciones en su vida nunca las cierran, ¿sí? Y bueno, esas situaciones de carácter un tanto rígido también tienen una estrecha relación con cómo se va a dar esa necesidad y esa capacidad para enfrentar todas esas situaciones que se van a dar alrededor de un cierre de ciclos. Hace rato yo les mencionaba que cuando hay un cierre de ciclos se generan emociones, pero no siempre se van a generar las mismas emociones. Muchas veces ante una emoción, por ejemplo, de miedo, se puede tornar en angustia o en depresión, ¿sí? O en ansiedad. Entonces, aquí yo diría que está directamente relacionado esas capacidades y esa necesidad de cerrar ciclos en función de los rasgos de personalidad. Es decir, una persona entre mayor facilidad que tenga para cerrar ciclos va a atenuar el que se presenten ciertos síntomas, por decir, como de ansiedad, de depresión, de angustia, o bien de somatización, es decir, de que la persona se empieza a enfermar, ¿sí? Porque está conteniendo, no expresa, no finiquita esa situación, ¿sí? Y eso hace que pues se presenten más situaciones y haga como más compleja esa situación. Quiero mencionar algunos ejemplos, porque estoy hablando cierre de ciclos y a lo mejor algunas personas dicen, bueno, ¿y ciclos como cuáles? Ya decíamos que los ciclos son etapas o procesos que se van dando en nuestra vida. Y sucede que, por ejemplo, lo voy a poner con el caso de la relación que se tiene, por ejemplo, con los hijos. Sucede que con los hijos, decimos, los hijos van creciendo, pero también los papás necesitamos ir creciendo con ellos. Y entonces, allí sería como un ejemplo de cierre de transición. Es decir, me sigo relacionando con mi hijo, pero no es lo mismo, ¿no? Que tengo un hijo en edad escolar, por ejemplo, y cuando ya llega por allí de los 12, 13 años, tengo que cerrar ese ciclo en mi relación con mi hijo, a lo mejor en su etapa de niñez, y paso a otra etapa. ¿Por qué? Porque ya llegó a su vigencia, ya terminó su vigencia de mi relación con mi hijo niño. Ahora tiene que iniciar esa etapa de mi relación como madre de un hijo adolescente y más adelante de un hijo adulto o de un hijo a lo mejor ya adulto que sigue viviendo en casa, por ejemplo, pero que ya es independiente a lo mejor económicamente, ¿sí? Ya no me puedo seguir relacionando. Si yo me quedo estancada en que es mi hijo y me quedo estancada en uno de los
etapas anteriores en mi hijo niño, en mi hijo adolescente, pues va a dificultar, ¿no? Hace rato que les mencionaba en qué radica que una persona se le dificulte el cerrar un ciclo. Bueno, pues en este ejemplo podríamos decir qué tanto se disfrutaron esas etapas que te niegas y sientes que falta y te regresas, ¿no? Entonces es ir renovando. Esos serían como ejemplos de cierres de transición, ¿sí? No cierres definitivos. Hay cierres definitivos, por ejemplo, una relación de pareja, cuando se termina, a lo mejor sí, es cerrar eso. Y aquí en las relaciones de pareja, por ejemplo, es muy importante el cierre de ciclos. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú, hombre o mujer, cierras esa relación, termina esa relación. Sin embargo, no se debe de cerrar la posibilidad de una nueva relación en un tiempo recomendable, saludable y sano, ¿sí? Es importante cerrar ese ciclo, esa historia, esas vivencias. La semana pasada hablábamos de recapitalizar, ¿no? O sea, quedarme con lo que es valioso y eso traerme. Entonces, cuando en una relación de pareja llega a su fin, es importante cerrar ese ciclo completamente para que estar abierto en un momento determinado a una nueva relación. ¿Qué pasa si esa relación que finiquitó, pero que se terminó, pero que desde lo afectivo, desde lo emocional no se cerró? Bueno, la semana pasada también mencionaba que, ejemplificándolo así como de manera muy concreta, es como si quedara abierto el círculo, ¿no? Entonces viene una nueva relación y entonces la engancho ahí, ¿sí? Y cosas de la anterior relación las mezclo, ¿sí? O bien queda ese ciclo tan abierto que me niego a una nueva relación. ¿Por qué? Porque me quedo estancado allí. Entonces, por eso es importante el cierre de ciclos, ¿no? O en otros casos, por ejemplo, de fallecimiento. Hace poco hablábamos de duelo y bueno, ahí hablábamos mucho qué importante es cómo asimilar esas etapas para cerrar ese ciclo. Y seguimos teniendo a lo mejor un afecto o un recuerdo con esa persona que falleció, pero ya en la conciencia y en la aceptación que ya ese ciclo terminó, que ese ciclo de la persona ya terminó y que ese ciclo de mi relación con esa persona desde lo físico, lo tangible, lo presencial, ya no está, que sigue estando, ¿no? Pero de otra manera, ¿sí? Desde el recuerdo, desde la honra, pero ya no como si estuviera la persona. Entonces, son ejemplos de cómo debemos de ir cerrando todas esas situaciones. Cuando hay, por ejemplo, un cambio de trabajo, igual, ¿no? Podemos estar, por ejemplo, en un lugar y si no hemos cerrado ciclos, vamos a sentirnos y a veces hasta actuar, pensar, como si estuviéramos en otro lado, en el lado anterior. Y eso no es posible o no es sano, ¿no? Sí se da, pero no es sano. Entonces, de ahí radica la importancia de ir cerrando, ir cada etapa evolucionando. Ya les decía, hay cierres de transición, es decir, la relación sigue, simplemente que se tiene que renovar. Otro ejemplo sería cuando una pareja que lleva una relación de noviazgo y se casa, ¿sí? Allí también cambia, hay que cerrar ese ciclo de noviazgo, hay que cerrar ese ciclo de soltería también. Allí sería también otro ejemplo, ¿no? Cuando una persona es soltera y bueno, no necesariamente necesita casarse por las leyes, pero decide hacer un proyecto de vida con una persona, también tiene que reestructurar esa relación y cerrar un ciclo para poder iniciar otro. Las personas, por ejemplo, cuando son estudiantes y termina esa época de estudiante y empieza ya la vida adulta en el ámbito laboral, ¿sí? Entonces son ejemplos que podría yo irles señalando de cuando debemos de ir cerrando ciclos para pues poder ahora sí que ir avanzando y no quedarnos como anclados al pasado, quedándonos con cosas en nuestra vida que son obsoletas, que no son buenas, que nos dañan, que nos detienen en la vida.
¿sí? La vida no se detiene, entonces tenemos que estar como mucho en la conciencia y muchas veces hay situaciones. En una ocasión alguien me preguntaba, ¿y cómo sé que ya este ciclo se acabó? ¿No? Siempre hay muchas como señales muy claras, cuando las cosas ya no son funcionales, cuando no te sientes a gusto, cuando ya no estás dando lo que tienes que dar, cuando ya no estás recibiendo lo que tienes que recibir, cuando sientes que ya no encaja eso que está en tu vida. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que renovar, o que se tiene que cambiar, o que se tiene que finiquitar. Es el momento. Creo que el mejor termómetro para saber si las cosas están bien o no es cómo te sientes con lo que estás viviendo, ¿no? Llámese trabajo, llámese el lugar donde estás, relación de pareja, de amistad, dentro de tu contexto familiar, cómo te estás sintiendo, y eso te va a indicar, ¿no? Por eso es muy importante, y siempre la recomendación, que de vez en cuando, ¿no?, con cierta frecuencia, hagamos como ese viaje interior de cómo me siento, estoy a gusto en donde estoy, con lo que soy, con lo que hago, con lo que pienso, con lo que recibo, y en función de eso, pues ahí vas a encontrar las respuestas de si las cosas están vigentes o no están vigentes, ¿no? Vamos a por aquí ver si nos mandan quienes están aquí en nuestra transmisión, porque pues a veces, ¿verdad? Algunos nos han dicho que pongamos el programa más tarde, que porque generalmente a esta hora están como muchos en sus trabajos. Sin embargo, yo los invito a que lo pueden ver en las repeticiones en vivo, para que pues también es lo mismo, nada más que ahí ya no podrían, ¿verdad?, mandar preguntas, aunque si gustan, si ustedes desean hacer alguna pregunta en la repetición, la pueden hacer, y ya nosotros vemos que fue una pregunta que no se respondió en la transmisión en vivo, y entonces de esa manera pues ya podemos incluso mandarles a lo mejor hasta más ampliamente por inbox la respuesta o el comentario. Bueno, Morris nos manda saludos. Para cerrar un ciclo, ¿cuánto tiempo se necesita? Morris, no hay como un tiempo determinado, ¿sí? Cuando hablábamos, por ejemplo, de situaciones de duelo por fallecimiento, en duelos, hablamos de 6 meses a 2 años, que es como el tiempo razonable y lógico cuando una persona fallece, que haya todavía como ese acomodo de emociones y sentimientos, ¿sí? Pero ese proceso va a variar. Acuérdate que comentábamos al inicio del programa que va a estar en función de los recursos personales de cada individuo, ¿sí? Hay personas que a lo mejor tienen una mayor facilidad. Tiene que ver también con la importancia o el significado que tenga ese evento en la vida de la persona, ¿sí? Tiene que ver las circunstancias que llevaron a ese cierre de ciclos. Pero sí es importante, yo no me atrevería a decirte, es en tanto tiempo, porque los individuos somos seres únicos e irrepetibles. Por lo tanto, no hay como parámetros establecidos, ¿no? Un aproximado, ¿sí? Para decir, bueno, ya esto tiene que finiquitar. Una vez una persona me decía, como a manera de pregunta y de afirmación, dice, ¿estará bien que hace como 6 años terminé con mi pareja y aún todavía me acuerdo y lloro? Bueno, pues 6 años, ¿verdad? Pues ya no cierra ese ciclo, ¿no? Aquí diríamos, ya es demasiado tiempo, tienes que continuar, tienes que acomodar y buscar esas respuestas, tienes que recapitular y traer lo bueno que haya habido de esa experiencia, y en función de eso, pues continuar y cerrar, porque yo les insisto mucho, la vida no se detiene. Entonces no debemos desaprovechar ni un solo segundo, ¿verdad?, para disfrutar de la vida. Entonces por eso es como no decir, bueno, luego lo hago, ¿no? El postergar las cosas simplemente es evadir. Las personas que evaden el cierre de ciclos generalmente no es tanto que digan, no lo voy a cerrar, sino dicen, ya lo voy a hacer, ¿no? Ya no me acuerdo, ya me voy a olvidar de esto, y sin embargo allí sigue, ¿sí? Por esas situaciones que yo les comentaba, que tienen que ver pues con la culpa, con el cuestionamiento, con la crítica, con el estar pues a veces en el ojo del huracán, y entonces
el no querer enfrentar, ¿sí? Tiene que ver con toma de decisiones y todas esas cuestiones. Bueno, amigos, pues me da mucho gusto que ustedes nos hayan acompañado en esta transmisión en vivo. Yo deseo que pues toda la información que les comparto sea de utilidad, que ustedes también se den un poquito la oportunidad de conocer más de todos estos temas que ayudan mucho para que estemos cada día mejor como seres humanos. La parte humana es algo que a veces se deja como en un segundo plano, ¿sí? La parte emocional, las cuestiones emocionales, psíquicas, psicológicas se dejan en un segundo plano y es muy importante que las atendamos. Es tan importante como pues también ir al médico y que nos va a atender cuestiones físicas, ¿no? Pero sí estar como muy pendiente de cómo estamos como seres humanos, ¿sí? Yo les quiero invitar a que estén en eso, que sigan en eso, porque es muy necesario. Generalmente el malestar o el bienestar siempre va a venir de adentro hacia afuera. Como estemos por dentro, así nos vamos a mostrar en nuestra salud física. Entonces, por eso yo les pido que pues estén pendientes de todo eso. Y bueno, quiero despedirme de ustedes, deseándoles que pasen una excelente noche, que este fin de semana también la pasen muy bien, que disfruten mucho el estar vivos, el compartir con las personas que quieren, el estar haciendo las cosas que a ustedes les llenan, les apasionan. Y recordar que tenemos una cita la próxima semana en punto de las 7 de la noche, por aquí en nuestra página de Facebook, Desde Mi Ser Benimar, Centro de Desarrollo Humano y Psicoterapia. Y pues les mando un abrazo, me despido de ustedes, recordándoles siempre estar en el ser y crecer para trascender.